jornadas de patrimonio histórico organizadas por el Ayuntamiento de Agüime. Y bueno, hoy vamos a tener un excelente conferenciante, lo van a escuchar ustedes. Y antes que nada recordarles que seguimos con actividades, que mañana, me decía Francis, tú antes de empezar, ¿recuerdas lo que hay? Mañana tenemos el recorrido por el casco histórico a las 8 de la noche y también la presentación del libro de don Francisco Tarajano, Agüime Patrimonio Humano. El sábado hay una visita guiada al Observatorio Astronómico de Temisa. Les recordamos que hay un servicio de guagua, se pueden apuntar para trasladarnos. Y después de visitar el Observatorio Astronómico hay una conferencia sobre arqueoastronomía, astronomía general, ¿no? Un título muy bonito, de Lascaux a Corot, ¿no? Todo un recorrido por la historia de la astronomía, y que nos lo da el señor don Juan Antonio Belmonte Avilés. Pues recordarles esto. Y ahora sí me gustaría presentarles a don Miguel Ángel Fernández Marán. Yo cuando le pedí el currículum por teléfono, me dijo, te mandaré algo, y bueno, cuando uno lee el currículum de él se asombra un poquito, ¿no? Es una persona muy preparada y muy vinculada al patrimonio histórico, es profesor titular del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad de La Laguna, ha participado en restauraciones como la Catedral de Santa Ana, el Teatro Leal de La Laguna, más conocidos por nosotros, pero también en un proyecto que a nivel de patrimonio histórico es señero, que es la reconstrucción de La Habana Vieja, ¿no? Y muchos más, director del programa Alfa Europeo, de la Comisión Europea, del programa Erasmus, Plan Maestro de Restauración de La Habana Vieja, el Inventario de Patrimonio Cultural de la Tecnología Digital de las Islas Canarias, restauración integral de la Quinta Canaria en La Habana, proyecto en MADE, en el Museo de Estocolmo. Se cansa uno, la verdad, de ver todo lo que ha hecho. Y yo creo que sobre todo viene hablando de un proyecto muy interesante, y es el proyecto de la red de centros históricos de Canarias, que se encuentra dentro de un proyecto mayor, que es el SICOP. Yo no quiero explicar nada para que sea él el que nos lo explique, pero espero que disfruten, porque me parece que es un proyecto muy bonito, de intentar que cada casco histórico no funcione por libre o de manera independiente, sino de crear una red, que me parece que es una cosa muy, muy interesante. Podría seguir dando datos del profesor Miguel Ángel Fernández, pero creo que lo importante es que lo escuchemos y que vean qué propuesta nos trae sobre cascos históricos y sobre el valor patrimonial de los cascos históricos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Ante todo, agradecerles que estén aquí y no viendo el partido de España que se está dando ahora, ¿no? Es difícil compaginar el fútbol con una conferencia, pero bueno. Agradecerle al Ayuntamiento de Agüime pues, que me haya invitado. Le decía a Francis, pues hace 20 y tantos años que yo no venía por Agüime. Por lo tanto, me he llevado mucha sorpresa de encontrarme lo que me he encontrado, porque hace 23 o 24 años, ya les digo, la última vez que vine por aquí, pues tenía otro aspecto Agüime, ¿no? Yo les he preparado un enfoque sobre lo que es la red de centros históricos de Canarias. Un enfoque, pues sencillamente para que puedan opinar, para que puedan involucrarse como ciudadanos que son de un centro histórico como el de Agüime, y sobre todo, que es el interés mío, el que puedan conectar con un proyecto que yo creo que es el proyecto de Canarias. No entiendo, nunca he entendido Canarias sin comprender la suma de todo su centro histórico. Es decir, no la entiendo de forma individual conforme me vaya moviendo por un centro histórico, la entiendo de forma global, puesto que creo que el proyecto o la imagen de todos los centros históricos de Canarias juntos suman
algo muy importante a nivel cultural. Y yo creo que ese es el déficit, sobre todo estructural, que desde el ámbito gubernamental todavía no han puesto en valor. Poner en valor auténticamente los centros históricos para potenciar la cultura y a través de la cultura pues llegar a cotas de calidad de vida en los propios centros históricos, que yo creo que es el futuro de todos, ¿no? Bueno, un poco trataré de sintetizar todo lo que es el proyecto para hacérselo trasladar, que es un poco el objetivo. Este proyecto pues surge hace 6 años, no estamos hablando de un proyecto de ahora, en el centro que dirijo, en el Centro Internacional para la Conservación de Patrimonio, que tiene su sede en la Casa de los Capitanes, en La Laguna, su sede nacional por España, y sede también de la Federación Internacional de todos esos centros, que ahora mismo se encuentran en 18 países entre Europa y América. Pues para entendernos, se consiguió que la sede de la Federación de todos esos centros de conservación estuviera en Canarias, porque la lectura que se hacía desde Canarias, de América, Europa y África, pues no tiene ninguna discusión. Y una vez que se consiguió, es decir, me remonto al año 1992, en donde hubo gente que se lo creyó, cuando digo gente, digo políticos, que se lo creyeron, es decir, que la conservación del patrimonio iba a ser un aspecto bastante importante para la calidad de vida de Canarias y para el futuro del archipiélago. Se lo creyeron y comenzó ahí ese proyecto. La sede de esa federación está en uno de los edificios pues, más importantes de La Laguna, que ya es patrimonio de la humanidad, como todos ustedes saben, y empezó a crecer esa organización a nivel nacional y a nivel internacional, pero siempre teniendo como referencia Canarias y el archipiélago en su conjunto. Bien, pues ahí se pone en marcha, hace 6 años, desde esta organización, se invita, para introducirles en el proyecto, se invita a toda una serie de distintos políticos de todas las vertientes en ese momento, es decir, de todos los partidos políticos, de ayuntamientos, cabildos y el propio gobierno autónomo. Me estoy remontando hace 6 años, en donde se trata de intentar crear una red de los centros históricos de Canarias. La lectura en aquella época era el intentar tener un solo centro histórico a través de todo, es decir, la lectura de Canarias a través de todos sus centros históricos. Bueno, hace 6 años nos reunimos en La Laguna, aproximadamente unos 23, 24 ayuntamientos, representantes de centros históricos importantes de Canarias, de prácticamente todo el archipiélago, cabildos insulares, no estaban todos, pero sí la mayoría, concretamente el cabildo de Tenerife, de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma y El Hierro, que son los que han seguido involucrados, y empezamos a hablar sin tener todavía idea muy clara del proyecto del Centro Histórico de Canarias. Bien, en ese momento, exponiendo el proyecto, que sintéticamente tenía una filosofía, es la de la conservación desde una perspectiva que fuera sostenible, no insostenible, que es lo que estaba pasando en aquella época con los centros históricos, y de hecho sigue pasando. Los centros históricos de Canarias tienen una diversidad muy importante de unos a otros. No me refiero en importancia, que también lo es, sino en aspectos culturales, son diversos, ¿no? Pero la sostenibilidad del centro histórico se hacía patente hace 20 años, puesto que los recursos
no eran grandes para el mantenimiento y la conservación del centro histórico. Además, no había infraestructura en ninguno de ellos para decir qué es lo que hay que conservar, qué es lo que hay que mantener y qué lectura hay que hacer precisamente de lo que tenemos que transmitir de generación en generación. Sí, no era lo mismo hablar del centro histórico de Betancuria, por poner un ejemplo, en donde no había ni recursos pues, para hacer un levantamiento de una plaza, a estudiar el centro histórico de La Orotava, en donde habían otro tipo de recursos. En definitiva, eso eran los desequilibrios y siguen siendo los desequilibrios que existen entre nuestros centros históricos, a pesar de que estos tan pequeños, Betancuria, sea uno de los más importantes de todo el archipiélago. Sencillamente, si el centro histórico de Betancuria desapareciera, no podríamos hablar de la historia de Canarias, por poner un ejemplo muy sencillo. Esta red que en aquel momento se propuso sigue siendo una red única por su concepción en Europa. No existe en Europa una red de centros históricos coordinados entre sí. Ofrece, en aquel momento lo exponíamos, una alternativa pues para el rescate y lo que es la puesta en valor del propio centro en sí, pero involucrando a la población. Esto sigue siendo la asignatura pendiente en todos los centros históricos de Canarias. Es decir, yo estoy convencido, al menos desde la experiencia que yo tengo, que el desarrollo de un centro histórico, culturalmente hablando, y por supuesto en la conservación y rehabilitación y restauración del centro, jamás funcionará si solo se hace desde la perspectiva gubernamental. Es decir, si solo es la Administración la que está involucrada en ese proceso, es muy difícil llegar a un proceso sostenible a lo largo del tiempo. De hecho, los centros históricos en España, de los que tenemos más conocimiento de sostenibilidad, pues pueden estar en la mente de todos ustedes, que posiblemente pues, los habrán visitado. El Centro Histórico de Santiago de Compostela, el Centro Histórico de Toledo, el Centro Histórico de Alcalá de Henares y tantos centros históricos, pero que la perspectiva de desarrollo del centro histórico se hace desde un consorcio, no desde el ayuntamiento. En un consorcio está el ayuntamiento, los comerciantes, los vecinos, la iglesia, los bancos, están los que tienen que dinamizar el centro histórico. Y entre todos son los que proponen a la Administración las vías de solución, de conservación y de restauración para el centro histórico. Esos ejemplos han funcionado. Los que no funcionan son los que siempre están del lado unilateral, es decir, de una Administración con toda la responsabilidad. No funciona. Funciona cuando están implicados el resto de los interlocutores que tienen que ver con el centro histórico, que obviamente son los vecinos, ¿no? Por lo tanto, si no se involucra a la población, si la población no participa en ese proceso, es difícil que el proceso en el tiempo se siga manteniendo. Es difícil, no digo imposible, pero sí es difícil y, por supuesto, cuesta mucho más trabajo. Yo les podría decir que en el caso de La Laguna se ha visto perfectamente, ¿no? Quitando quitando énfasis, quitando un poco de brillo en todo lo que tiene que ver con esto de patrimonio de la humanidad, que no lo es tanto, pero que sí lo es. Esto es, todo tiene una operación de marketing importante en el desarrollo de la ciudad. Cuando La Laguna inició su proceso de peatonalización, prácticamente toda la gente estaba en contra. Yo le diría que casi toda la gente estaba en contra.
cuando en la laguna empieza el desarrollo de la primera calle peatonal, pues toda la zona comercial casi hizo una huelga bastante considerable, creándole problemas importantes al ayuntamiento en el sentido de que no estaban de acuerdo. Les iba a hablar del tranvía, pero ese es otro tema. ¿Qué ocurrió con el triángulo histórico? Una vez que el triángulo histórico se consolidó, digamos, acabó el proceso de peatonalización, no es que la gente no esté de acuerdo, es que la gente se ha volcado en el proceso. Ahora los comerciantes están de acuerdo y más. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido con ese proceso? Pues yo creo que lo que ha ocurrido es que se han involucrado personas, instituciones y organismos que antes no estaban sencillamente involucrados. Antes estaba involucrado estrictamente el ayuntamiento. Y ahora hay más interlocutores con él que tienen interés en el desarrollo del centro histórico por distintos aspectos. Pero eso forma parte de la sostenibilidad del centro histórico. Bien, en este proceso de lo que es creación del centro histórico, de la red de centros históricos, permítame que me vaya hacia atrás porque me he perdido. Estábamos aquí, esto es. Este era el criterio, y básicamente involucrar a la población. Fíjense que ese no es el criterio que hemos tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Si yo les digo, me imagino que lo conocerán, está muy cerca de aquí, en Lanzarote, en la calle Real, en Lanzarote, en la única casa que queda, de esa tipología muy característica, la sensibilidad de los ciudadanos, la sensibilidad del ayuntamiento y la sensibilidad de todos hizo que el único edificio importante que hubiera o que había en la calle Real quedara totalmente desnaturalizado por una intervención. Por lo tanto, intervenir en el centro histórico tiene que ser un paso en el que debe haber agentes involucrados. Intervenir en el centro histórico no es un arquitecto diciendo lo que hay que hacer. Son agentes involucrados en el proceso de transformación de la ciudad que opinan, que dicen, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con las tradiciones y que tienen que ver con la sostenibilidad del centro histórico. Por lo tanto, esto era otro factor a incluir en ese proceso de sensibilidad que les dije de los ciudadanos. La red, cuando digo la red, me refiero a la unión de los centros históricos, produce un reordenamiento de los recursos, sobre todo de los recursos cuando no se tienen. En un centro histórico, hoy por hoy, casi una de las herramientas más importantes, sobre todo para tener acceso a ayuda, para tener acceso a canales de conservación y de restauración, es, si es un centro histórico importante a nivel cultural, el tener su plan especial de protección, porque esa herramienta es una herramienta indispensable, digo como herramienta, para que el centro histórico no siga degradándose y siga, o al menos comience a tener un proceso dentro de líneas de conservación sostenible. En los centros históricos de Canarias, hoy por hoy, por lo que yo también sé, pues cada uno va por libre. Es decir, yo tengo que hacer un plan especial y hago el plan especial y se la encargo al equipo A, que puede ser de Burgos, de Sevilla o del mismo pueblo. El otro pueblo que quiere hacer el plan especial, que está en otra isla,
hace lo mismo. Equipo A, equipo B, que puede estar aquí, allí o en Sebastopol. Los recursos sencillamente se pierden entre todos. Se pagan cantidades astronómicas por hacer planes especiales, cuando lo que tenemos que hacer es un plan especial. El plan de los centros históricos de Canarias, sin tantos recursos sofisticados y sin tanta tecnología sofisticada. Sencillamente hay que conocer el territorio, conocer el patrimonio y saber dónde y qué cosa le duele a ese patrimonio. Cuando les comentaba el caso de Betancuria, decía que era muy difícil que Betancuria pudiera tener recursos, siendo uno de los centros históricos más importantes del archipiélago, no tiene recursos para poner en valor el centro histórico. Una localidad aislada como esa difícilmente puede asumir la defensa del patrimonio, difícilmente, pero es que la defensa de ese patrimonio es la defensa de todos los canarios. Yo no entiendo que los del patrimonio en Agüimes tengan que defender el de Agüimes, lo de la laguna, lo del de la laguna, lo de la Orotava, el de la Orotava. Se trata de defender el patrimonio histórico de Canarias y lo debemos de leer en ese contexto global, que eso es lo que es universal. Bien, la red como alternativa lo que proporciona precisamente es asumir esa defensa entre todos, para que poder obtener recursos y sobre todo proporcionar un desarrollo local que no se tiene. El planteamiento de la red, inicialmente, cuando les comenté que hace 6 años nos sentamos, pues nos sentamos una serie de ayuntamientos, 20 y tantos, pero para no cansarles en las estrategias burocráticas para poder llegar a ese proceso, yo no sé, desde la parte política, Francis seguramente lo comprenderá mucho mejor que yo, pero el poder sentar a ayuntamientos de distintos partidos políticos, de distintas formas de pensar, de distintas islas y con ideas absolutamente contrarias en lo que es la percepción de la conservación de patrimonio, ya era difícil y se consiguió. El proceso, a lo largo de estos años, acabó con la crisis que estamos teniendo. Es decir, la crisis puso de manifiesto ahora la importancia del desarrollo de este proyecto. Hemos estado 6 años en donde políticamente no ha habido aspectos importantes por parte de ninguno de los agentes involucrados de interés. Pues a mí no me interesa esto. No, es que ahora el momento no es el adecuado hasta que llega la crisis. Y cuando llega la crisis nos damos cuenta de que nos faltan los recursos y que una forma de buscarlo es entre todos, porque necesitamos la misma herramienta. Todos necesitamos ese turismo cultural que no tenemos, pero tenemos la infraestructura, el centro histórico. En definitiva, que la crisis ha provocado el que yo les esté contando hoy aquí el proyecto y que el día 28 nos sentemos para ya arrancar con el proyecto que hace 6 años se fueron incapaces de poner en marcha, o fuimos incapaces de poner en marcha entre todos, ¿no? Bien, la idea es muy sencilla, es una idea de concepto global de los centros históricos como red. En definitiva, ¿por qué un ciudadano no puede visitar un centro histórico de nuestro archipiélago empezando en Teguise y acabando en Tenerife, en El Hierro, en La Palma? Digo, hablando de centros históricos, por un lado. Por otro, ¿por qué las islas individualmente no se organizan culturalmente? Es que la cultura en Gran Canaria es distinta, o muy distinta, en Gáldar
que en Las Palmas o que en Agüime o que en Teror. Es que lo importante de todos esos centros históricos es la suma de todos, que es lo que hace de Gran Canaria un centro importante para ser visitado culturalmente. Ojalá tuviéramos una red dentro de la red de centros históricos, que ahí caben cientos de redes. Simplemente hay que dejar correr la imaginación. Imagínense una red de hospederías dentro de la red de centros históricos. Pues qué sencillo. Pues no hay hospedería. Sí, hay hospedería, muy disgregada, una aquí, otra en no sé qué sitio. Una red de hospederías, como ocurre en una red como el Camino de Santiago, o en una red como el Camino del Gótico, en Canarias no la tenemos, en cambio tenemos los recursos, nuestros centros históricos, que culturalmente son excepcionales, todos y cada uno de ellos individualmente. Los miembros de la red en estos momentos lo constituyen 26 instituciones que simplemente por referencias, para que tengan idea, son el Teguise, Tía, Breña Alta, Tijarafe, San Mateo, Cabildo de Tenerife, Garachico, Yaiza, Santa Cruz de la Palma, Garafía, Villa de Ingenio, Tinajo, Icod de los Vinos, Cabildo Insular del Hierro, San Bartolomé, Arrecife, Valverde, Aruca, Jarafo, Güímar, Cabildo Insular de Lanzarote, Arrecife de Lanzarote, La Oliva y Agüimes, que lo aprobó en pleno el 29 de junio precisamente de este año. No quiere decir que la red sean estos, es que la red tiene que nacer con alguien, ya se irán involucrando el resto de los centros históricos importantes y el resto de las instituciones, ¿no? El diseño se hace teniendo en cuenta la historia de Canarias. Es decir, el diseño de la red es contar la historia de Canarias en y a través de sus centros históricos, ¿no? Se explicaría, que va a explicar básicamente toda la contribución que tiene el patrimonio cultural del archipiélago en el contexto mundial, porque ahora les contaré al final cómo engancha la red con un concepto universal de la cultura, que es lo que hizo La Laguna para declararse Patrimonio de la Humanidad. Hay una oferta. El turista, el estudiante, el jubilado, el residente que decide conocer la región y su realidad más inmediata. Es lo que yo les contaba de empezar en un centro histórico, en una isla, Teguise, y acabar en un centro histórico de cualquier otra isla visitando el resto. Eso es la historia de Canarias. La preocupación que existe en los municipios, lo que se traduce en lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Una oferta heterogénea y desconectada unos de otros. ¿Ustedes saben la oferta que hacen en el centro histórico de La Laguna? No. ¿Los de La Laguna saben las de ustedes? No. ¿En Teguise saben qué están haciendo en Betancuria? No. Pero todos, en más o en menos intensidad, están haciendo cosas. Pero es que lo que se está haciendo es para el centro histórico. En definitiva, es una pena que los propios residentes del archipiélago no tengan a través de la red de sus centros históricos una lectura de su cultura, un turismo sostenible dentro de los centros históricos, que incluso en el centro histórico de La Laguna no esté, porque en La Laguna ahora mismo hay un montón de gente por la calle, hay un montón de gente, pero no hay hospedería, hay 2 hoteles y poco más. Es decir, el proceso está por crearse y tiene muchísimas posibilidades. Fíjense y esto sería por la ciudad en la que vivo, en La Laguna, muchas veces perdemos recursos en restauración y en rehabilitación de edificios emblemáticos que después de restaurados no se pueden visitar,
Pues vaya sostenibilidad. Si hay algo más absurdo que eso y que alguien lo pueda explicar, el gastarse miles y millones de euros en restauraciones que después no se puedan visitar por los ciudadanos, puesto que forma parte de su proceso cultural, es algo que no es sostenible. Esto de conservar a cambio de conocer es algo que hay que transmitirle a los ciudadanos, porque desde la parte gubernamental se empeñan en que el ciudadano tiene que conservarlas porque esto es importante y si no, no hay recursos y tiene que conservar. Pero las cosas que se conservan son las cosas que se conocen. Si no se conocen, no se conservan. Hay gente que por no conocer su propia propiedad no le tiene apego ninguno, está esperando a que se caiga para hacer cualquier otra cosa. Hay que conocer para valorar, y cuando se valoran las cosas es cuando se cambian los conceptos o las ideas que se tienen de esas cosas, ¿no? Yo a ese concepto le llamo el monumento faro, y el monumento faro es una tendencia que lamentablemente hemos tenido en muchos municipios, en muchas ciudades y en muchas comunidades. Los monumentos faro son los grandes auditorios, los grandes, pero no es solo el contenedor lo importante, es importante el contenedor en un contexto, es decir, ese contenedor está en algún sitio. Si estamos hablando de un centro histórico, lo importante es que los contenedores en el espacio en donde estén insertos estén en equilibrio. Hay un equilibrio entre el medio y el objeto. Porque desde que no haya equilibrio, lo que vamos a tener es una ciudad virtual. Pero tenemos que mantener entre todos el equilibrio y no crear esa atmósfera de monumentos faros. ¿Qué es lo que ocurre con los monumentos faros a la hora de preocuparnos excesivamente con ellos? Pues que hay monumentos en segunda fila que no son tan importantes, pero que todos esos menos importantes entre sí constituyen un conjunto más importante que el monumento faro. En definitiva, el espacio hay que mantenerlo igual que los edificios. Cuando la gente desaparece, lo que nos queda en la imaginación de las personas cuando ya no están es el recuerdo de la persona, ¿no? Cuando hablamos de los espacios en los centros históricos, lo más auténtico del centro histórico es el espacio, es lo que la gente sigue teniendo en su cabeza, aunque pasen años y años. Si yo reconozco el espacio, reconozco lo original. Si yo reconozco el espacio, sigo vinculando ese espacio a mis recuerdos, a mis tradiciones, a las cosas originales. Esto no es un monumento faro, pero forma parte de este Disneylandia que tuvimos hace años, en donde nos dio por colgar cosas por las paredes, como si fueran como una decoración urbana más, ¿no? Forma parte de una cultura errónea que hemos tenido, pero que ha pasado. Es decir, el decorar calles, ciudades y espacios con esto que yo le llamo cadáveres arquitectónicos, ¿no? Que son restos de... ¿Qué alternativas tiene la red? La red tiene alternativas fantásticas. Imagínense que nuestros centros históricos estuvieran conectados a través de este proceso que les estoy contando, ¿no? Vamos a ver que es un proceso que unidos a través de las raíces históricas, pero esa red ofrece muchísimas alternativas. Cuando ustedes hablan de rutas importantes, la jacobea, la ruta del gótico, de esto y del otro, y del modernismo, es que aquí tenemos rutas que serían absolutamente importantísimas a nivel internacional.
Esto de Canarias mítico, que suenan por muchas comunidades, es el mito del continente de la Atlántida, a la historia de la navegación, a la exploración y a las culturas clásicas, las antiguas, los fenicios, los romanos, los genelos. Esto lo tenemos. La ruta normanda también. Además fue una ruta aprobada por el Consejo de Europa, pero que curiosamente en el caso de Canarias empieza en Lanzarote. Sigue a Fuerteventura con Jacques de Betancourt. Hay una ruta normanda que no hemos explotado en el archipiélago culturalmente hablando. Y lo de los pioneros atlánticos, estos son rutas universales que le dan a la red un carácter universal, pero un carácter universal por la lectura universal que se hace a través de ella. Y la ruta del azúcar, pues no tienen ustedes ingenios en Gran Canaria como para poder argumentar una ruta del azúcar con el resto de los ingenios que existen todavía en el resto de las islas. Esto nunca ha interesado, nunca ha interesado. Había que construir muchos apartamentos y tomar mucho el sol. Nunca ha interesado este tema. Pero ahora, curiosamente, va a formar parte de la sostenibilidad de todos estos centros históricos el día de mañana. Canarias se vende como espacio de libertad. El centro histórico de La Laguna se hace patrimonio mundial entre uno de los puntos, y pueden sorprenderse todos ustedes, por ser una ciudad de paz. Entre uno de los puntos, a pesar de que a 5 kilómetros esté La Matanza y después La Victoria. Pero es una ciudad de paz, porque eso forma parte de la cultura en el archipiélago. Aquí, efectivamente, la Inquisición no pudo hacer absolutamente nada, al menos en el contexto que se desarrolló en la península, ¿no? Las islas tienen una presencia europea. Es un crisol de cultura, de tradiciones. Es que lo somos, es que es verdad, pero no lo hemos explotado a ese nivel. Canarias, pionera del turismo europeo. Todos ustedes recordarán el turismo que teníamos antes del que tenemos. Antes del que tenemos, teníamos un turismo de calidad. El turismo que estaba en el Puerto de la Cruz, el turismo que estaba en el Puerto de la Luz, el turismo que estaba en todas las islas. Resulta que era un turismo de calidad. En definitiva, ese turismo es, el archipiélago fue pionero en ese turismo en Europa. Yo recuerdo cuando vine a estudiar a La Laguna, pues hace, no lo voy a decir, bueno, el turismo que había en la isla de Tenerife era exquisito. Era excepcional. ¿Pero por qué lo hemos perdido? Y no es que fuera excepcional ese turismo, era excepcional que en toda Canarias o toda Canarias recibiera ese turismo. Era pionera Canarias en ese turismo, cuando no se recibía en otro sitio de Europa. Por lo tanto, eso forma parte de las virtudes y de los beneficios de esta red que yo le estoy hablando. Canarias, el África blanca y la América cercana. Bueno, ¿qué les puedo contar de la relación con el flamenco, sobre todo la isla de La Palma, con Latinoamérica y con África? Todo esto son nuestros recursos. En definitiva, la red lo que aspira, que me sirve un poco para centrar y cerrar el discurso, es a elevar a la categoría que merecen todos estos recursos
esa categoría universal de patrimonio, puesto que es un conjunto disperso, es desigual, complejo, de múltiples presencias, creativo y sobre todo procedente de un territorio fraccionado como pueda ser el archipiélago, ¿no? Una de las nominaciones que tiene UNESCO es el espacio, no como centro histórico, sino como espacio cultural. Fíjense que esto me parece que es de hace 2 días, en el Canarias 7, hablando de la red, se dan cuenta de que esto es una industria. Pero si no es que se den cuenta ahora, si es que era una industria hace 20 años, nada más que no le hacían caso. O sea, volvemos a tener el mismo potencial que hace 20 años, obviamente muy mejorado, simplemente hay que darse una vuelta por nuestros propios centros históricos, pero que tenemos la gran oportunidad de, entre todos, constituir ese gran centro cultural que pueda optar a esa categoría, que es en la línea que desde la organización nuestra nos queremos poner a trabajar con el resto de los ayuntamientos y de los cabildos, conseguir para esa red la nominación de paisaje cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque es cierto, porque nos lo creemos, porque lo somos, porque lo tenemos y sencillamente nos tenemos que poner a trabajar y configurar ese proyecto que puede acabar en esa nominación, el de paisaje cultural de la humanidad, con todas las aportaciones que culturalmente hace cada uno de los centros históricos de Canarias, se puede conseguir esta denominación para todos, puesto que en Lanzarote aportan arqueología, aquí también los centros históricos aportan cultura, tradiciones, gastronomía, los centros históricos están conectados con naturaleza, los centros históricos están conectados con otras redes que tienen que ver con la etnografía, con la industria. Somos un potencial cuyo objetivo, al menos por parte nuestra y de nuestra organización, es intentar que nos demos cuenta de lo que tenemos y a partir de ahí empezar a caminar en este proyecto que estoy seguro que ahora, en el momento que nos encontramos, es el gran futuro desde esa perspectiva de sostenibilidad que le tenemos que dar a nuestra propia cultura, ¿no? Y, por supuesto, creer que esto es lo que tenemos, conocerlo mejor y, al conocerlo mejor, valorarlo mucho más e intentar que todo el proceso ciudadano pues vaya involucrándose cada vez más y más y más con todo esto que yo creo que es uno de los futuros más grandes que tenemos en el archipiélago. Pues nada más, he estado encantado de haber venido a Güímez después de 20 y tantos años y agradecerles que hayan venido a pesar de ser el partido de España. Muchas gracias.